Muy buenas tardes, yo soy Alonso Escobar. Gracias por atender la invitación a la tarde de hoy. Hoy tenemos el tema de maltrato y nos acompaña la facilitadora Gloria María Soto Marín. Ella es psicóloga, especialista en maltrato y violencias. Este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Nuestra facilitadora, Gloria María, va a estar explicando el tema, se va a demorar unos 40-45 minutos, y finalizado el tema vamos a abrir un espacio de preguntas para que por favor vía chat escribamos todas las preguntas y ella va a tratar de responder todas y cada una de ellas. Finalizado el espacio de las preguntas, vamos a tener un enlace para que por favor registren su participación. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por recibir nuestra invitación en la tarde de hoy y los dejo con Gloria María Soto. Gloria María, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de dar hoy inicio a esta parte de la capacitación con el tema de maltrato. Vamos a hacer como dos grandes divisiones. Uno, vamos a empezar con toda la parte de maltrato, violencia intrafamiliar, y uno de los términos de maltrato pues es la violencia sexual, y vamos al final a hablar un poquito del tema de violencia sexual también. También quiero contarles algunas características y algunos indicadores también que nos pudieran ayudar a los profesionales y digamos a la población también en general, como que cuáles son como los factores, digamos, que nos pueden también ayudar en el tema de la identificación. Tenemos unas responsabilidades, digamos, como desde el tema de salud, pero también hay otras en el tema de notificación y de reporte que también quiero que analicemos un poquito este pedacito. Vemos en esta primera diapositiva como los ciclos, digamos, del comportamiento de la violencia. Son casi como que se van, digamos, repitiendo de uno a uno, y los comportamientos de los niños no son los de ellos, sino el reflejo, digamos, de alguna manera como de ese comportamiento anterior. Miremos que me la encontré en estos días como esta presentación, y nos grafica definitivamente como todo el proceso que ellos van asumiendo, aprendidos por su comportamiento familiar. Dentro de la guía que siempre hemos venido trabajando, que es la de la resolución 412, pues que de alguna manera queda obsoleta en el tema de violencias sexuales porque existe un protocolo, digamos, en el tema de atención, entonces, pero trae algunas definiciones que todavía son válidas, y pues como las tres grandes marcos que se dan es el tema de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia conyugal. Dentro del maltrato infantil estarían todas las formas de violencia que ahorita vamos a desglosar cada una de ellas. El maltrato infantil, entonces, son todas las formas de maltrato físico, emocional, abuso sexual, abandono, negligencia, explotación comercial, que resulte que haga daño, o sea, que esa persona, resultado de esa situación, resulte afectada, digámoslo, por ese proceso. Y en el tema de la definición de violencia intrafamiliar, entonces son todas esas acciones o omisiones protagonizadas por los miembros. Ahorita vamos a mirar también cuáles son los miembros de la familia, porque hay unos, en la norma anterior, o en la vigencia, digamos, de las normas anteriores existía que era solo los miembros que vivían recluidos dentro del hogar. Ahora son personas extensas que también hacen parte de esos integrantes de la familia, por afinidad o por sanguinidad. Y ellos son los que transforman las relaciones y afectan, y también hacen daño físico, emocional o sexual y económico. Es importante tener claro que dentro de estos dos temas, siempre los integrantes de la familia, y en el tema de violencias sexuales también es importante que tengamos claro que siempre son los victimarios, en el tema de los menores de edad, quienes están implicados en este proceso, y son sus familiares muchísimo más cercanos los que afectan, digamos, a los niños. Entonces, las medidas de protección, tenemos que hacer todo ese proceso de medidas de protección, pero es la familia la que debemos intervenir, digámoslo, en un momento determinado.
La violencia conyugal es cualquier acción o conducta que causa daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico en el ámbito público o privado en los que se desenvuelve una pareja y que, como vimos en la primera diapositiva, pues ese comportamiento es aprendido en su familia, y pues los niños, el reflejo de eso es entonces las relaciones que se ven. O sea, el proceso que hacemos con las familias y con los niños y con los menores es intervenir no solamente en los menores, sino pues también a su familia, porque de ahí provienen, digamos, todas las dificultades que los menores tienen. Estos son los números de casos de maltrato infantil por ciclo en Antioquia. Vemos que por grupos de edades, miremos que los menores de 5 años, pues mire que la población toda la que tenemos reportada son menores de 17 años, o sea, niños muy pequeños. Pues obviamente nuestras normas para el tema de abuso y para el tema de maltrato están sobre todo en medidas de protección para menores de 14, pero miremos el gran grueso de niños entre 0 y 5 años, que es la barrita verde, pero el número también de niños de 6 a 11 años, que es bastante alto. Y la otra ya sería la azul que tenemos aquí, que ustedes ven visualizada de 12 a 17 años, o sea, todo este grupo de estadísticas que tenemos son en población infantil. Y la responsabilidad de las medidas de protección de los menores de edad pues son de todos los profesionales y de todas las instituciones que conozcan. Ese núcleo cerrado de la familia, ese núcleo donde nadie podía entrar, cambió por el Código de Infancia y Adolescencia, por la Ley de Protección a Menores, por la Ley de Protección a Víctimas. Entonces todo eso cambia y debemos nosotros, los profesionales del área de la salud, ser quienes activamos en un momento determinado todas las rutas y todos los procesos de protección de los menores. Estos son los porcentajes de los casos que tenemos. Miremos, por ejemplo, el de violencia física y el de violencia sexual, que son los que más reportan y los que más tenemos. Y pues si vimos en la población infantil, y les cuento que si el victimario está al interior de su casa, pues las medidas de protección son lo primero que debemos activar antes de una notificación, antes de un proceso de asistencia, antes de cualquier otra cosa, pues es esa medida de protección con los menores. Entonces, violencia física, la mayoría de los casos que tenemos, pues nos reportan el 53.1% de ellos, y el abuso sexual, pues el 35.7%. O sea que los casos de maltrato son bastante evidentes y bastante numerosos. En el tema de tipos de maltrato, pues hicimos digamos como una parte de clasificación, la cantidad de terminología que encontrábamos como en los diferentes estamentos. Parte de judicialización manejaba uno, en medicina legal se manejaba otro. Entonces unimos, digamos, de alguna manera como los tipos de maltrato. Entonces está la parte física, que es toda acción caracterizada por el uso de la fuerza física de manera intencional y que cause daño, una lesión grave a esa persona. Las manifestaciones son muy evidentes y las vemos muy claras, pues son heridas, quemaduras, moretones, fracturas, dislocaciones, cortes, pinchazos, en fin, son múltiples y muy variadas las formas como se manifiesta, digamos, el maltrato físico. Y que además son muy fáciles a la hora de hacer un proceso de judicialización y de atención, pues porque dejan una evidencia, a diferencia de otros tipos de maltrato, el abandono, la negligencia, el maltrato psicológico, pues no hay una evidencia física, digámoslo de alguna manera, pero es mucho más difícil. Son un poquito más complicados de judicializar, pero son evidentes. En el maltrato físico tenemos que tener claro que las evidencias y las huellas son visibles, son palpables, son más fáciles de identificar. En maltrato psicológico, en cambio, no, es cualquier acción o omisión que provoque daño psicológico o emocional y que afecte esa autoestima de esa persona y que la limite para buscar apoyo, no tiene posibilidades de contactarse como con otra persona, tiene dificultades para interactuar, tiene dificultades para poder, esas habilidades para la vida se le limitan. Las manifestaciones son muchas. Una de ellas sería desvalorizarlos, compararlos con otro tipo de personas, ese tipo de apodos denigrantes que a veces se utilizan, discriminaciones, los gritos y los burlas, la falta de afecto y no suministrarle a esa persona pues como el afecto adecuado también
hace parte de eso, o el exceso, que la sobreprotección también podría ser un tipo de maltrato. La deficiencia en la transmisión de esas normas, hoy se permite una cosa, mañana se permite otra, la que antes se permitía ya hoy no se permite, etcétera. Eso va haciendo también que la transmisión de esas normas inadecuadas hagan que los niños no tengan claro eso. La utilización de los niños en la mediación de esos conflictos de pareja también afectan ese proceso y también hacen parte del maltrato y de las manifestaciones del maltrato psicológico. El abandono entonces también sería la falta en forma absoluta o temporal del cuidado de ese menor por parte de la persona que tiene la responsabilidad de cuidarlo, o sea, no hace ningún proceso, no facilita la supervivencia y tampoco su proceso de crecimiento. ¿Cómo se puede manifestar? No se atienden los problemas de salud, niños completamente abandonados, dejar sustancias peligrosas al alcance de ellos, descuidar su higiene, retardar el momento de ingreso a la escuela, descuido en la alimentación. El desplazamiento forzado también hace parte de uno de los temas del abandono por parte de los adultos. Otro tema sería, dentro de las clasificaciones que también estaría dentro de la caracterización, es el tema del maltrato económico, es no suministrar los recursos necesarios, no porque los tenga, sino de acuerdo a las necesidades que el menor tiene, el suministrar ese sustento. La negligencia es cuando se abandona a la persona que tiene la responsabilidad de cuidar a un menor de edad o a una persona incapaz, también a veces es personas en situaciones de discapacidad, no satisfacer sus propias necesidades básicas de alimento, higiene, el descanso, la salud, la educación, o le niegan el afecto y la atención necesaria. Lo encontramos mucho en personas en situación de discapacidad, pero también lo encontramos mucho en situaciones o personas de la tercera edad. También son muy maltratados por parte de sus familiares. Vamos a pasar estas porque ya le había hablado de ellas y sus manifestaciones. Existe otro tipo de violencias que son las basadas en género. Es manifestaciones físicas y psicológicas, morales y verbales que atentan contra la dignidad de la mujer o de los hombres y se relacionan directamente por su género, se asocian primordialmente al hecho de ser mujer, es decir, de lo femenino. Entonces también los feminicidios hacen parte entonces de este grupo de mujeres. Las violencias correctivas son el tipo de violencias que se utilizan con la población LGTBI simplemente por ser homosexuales, por ser transexuales, por ser diversos. Existe un tipo de violencias que también se utiliza con este tipo de población. Y las violencias basadas en el género que les hablaba anteriormente, una de ellas es la ablación, que tiene algunas justificaciones, se utilizan en algunas regiones y tienen justificaciones sociales, porque es una mujer que se hace más casta si le hacen la extirpación del clítoris. Religiosas, pues la religión lo pide. Psicológicas es hacer más dulces y más sumisas a las mujeres. Y médicas porque evitan que el clítoris crezca de una manera, digamos, inapropiada. La otra que en nuestro medio últimamente se utiliza, que nunca habíamos tenido hace muchos años, pues casos como de estos, el ácido a las mujeres en la cara, pero que es una práctica utilizada en otras culturas y aquí digamos que se ha adoptado por algunas personas y también tiene algunas características, o por infidelidad, sumisión, o porque simplemente la mujer es vista como inferior y así se maneja. Existen otro tipo de violencias que son las violencias en el conflicto armado y que tienen múltiples manifestaciones. Tortura sexual, mutilación de genitales en algunos casos en nuestro medio, no por cultura ni por religión como lo veíamos en la parte anterior, extracción de fetos a las mujeres que quedan embarazadas, trata de personas, mujeres que son esclavas sexualmente, son recluidas en campamentos de grupos armados y son utilizadas como esclavas sexuales. Abusos, incesto forzado, embarazo, obstaculización del acceso a esos métodos de planificación, también es un tipo de violencia, y el sometimiento o la desnudez. La definición entonces de esa violencia familiar es toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psicológico o daño de su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte del miembro de su familia, y vamos a mirar cuáles son esos integrantes entonces. Y la violencia intrafamiliar tiene también este panorama. Es el maltrato físico, que incluye todos los que ya les había dicho con la caracterización, el abuso sexual y la violencia de la pareja.
Datos y estadísticas. En el 2010 se denunciaron 5.348 casos de violencia intrafamiliar. El 83% de estas fueron mujeres, el 17 hombres, y vemos que la misma proporción se maneja también en los casos de violencia sexuales, que ahorita los vamos a mirar. Y el total de denuncias en el año 2011 fueron 5.552 para un 82% de mujeres y lo mismo. Vemos que el comportamiento del 2010-2011 es muy parecido. ¿Quiénes entonces serían los integrantes de la familia para efectos, digamos, de un proceso de acompañamiento, de judicialización en el tema de violencia intrafamiliar? Entonces, integrantes son los cónyuges, compañeros permanentes de las parejas, incluso parejas del mismo sexo. Los cónyuges hacen parte de los integrantes de esa familia. El padre y la madre de familia, aunque no convivan bajo el mismo techo, también son parte de ese núcleo familiar. Los ascendentes y o descendentes de los anteriores y los hijos adoptivos también hacen parte de ese núcleo, porque a veces decimos, no, eso es solamente los papás, si no viven, si no están. No, miremos que estos son los integrantes de la familia para efectos de la violencia intrafamiliar. Y todas las demás personas que de manera permanente se encuentran integrando la unidad doméstica. La tía que vive con ellos, cuando son familias extensas, cuando son familias mixtas, cuando tienen empleados a su cargo y viven permanentemente en esa unidad doméstica, también hacen parte de los efectos de la violencia. ¿Quién puede solicitar una medida de protección cuando se necesite una medida de protección para un niño o una niña? El mismo niño o el adolescente, a veces ellos son los que buscan, digamos, esa atención. Las personas que tengan bajo su custodia un niño o un menor de su cuidado. Cualquier miembro de la familia o de la comunidad, o sea, la ley 1098 nos dice que todas las personas y todos los profesionales que hacemos parte y que conocemos un caso de violencia intrafamiliar o de violencia sexual de menores lo debemos inmediatamente reportar y notificar. El representante legal de ese menor, los funcionarios públicos y los funcionarios competentes de oficio. O sea, si nosotros estamos en el sector salud, si estamos en el sector educativo, si estamos en un sector de protección, o somos miembros de una comunidad y nos damos cuenta, debemos hacer un reporte de un caso de violencia y sobre todo en menores. Recordemos que con los adultos son quienes toman la decisión de la notificación o no de ese caso, pero con los menores de edad somos los profesionales quienes nos enteramos de eso, quienes solicitamos entonces la medida de protección, pero también quienes activamos entonces la ruta de ciudad. ¿Ante quién solicito yo es una medida de protección? Ante el defensor, ante el comisario o el inspector de policía. Excepcionalmente, ¿por qué? Porque ya casi en ninguno de nuestros municipios existen inspectores. Casi en todos hay una comisaría o hay una defensoría a la que pudiéramos acudir en los casos de violencia intrafamiliar. Este es el ciclo que siempre hemos conocido como el tema de la violencia y es un proceso de acumulación de tensión que conocemos como primera fase. La crisis y ese episodio que es aquí donde las personas realmente consultan, ellos no consultan aquí, consultan en este crisis de episodio agudo, pero luego con esa luna de miel que se da, con esa tercera fase, con ese arrepentimiento, con esa reconciliación, vuelve y la persona se reconcilia y empieza nuevamente este círculo. Este círculo va dando vueltas siempre y permanentemente. Desafortunadamente encontramos hace algunos años, una senadora de la República que da este tipo de apreciaciones y las mujeres se creen merecedoras de los golpes, merecedoras de los procesos de violencia y pues realmente esto es de dolor de una persona que representa, digamos, un género femenino, una profesión como la que tiene y pues nadie se merece que otra persona le pegue y abuse de ella. Esto realmente no tiene ninguna carta de presentación. Estas son muchas de las justificaciones, digamos, que uno encuentra en las mujeres cuando empieza el proceso con ellas frente a un proceso de violencia intrafamiliar. Son extraídas de historias clínicas que sacamos y que ellas reportan pues todo este tipo de justificaciones. Es que yo lo quiero mucho, es que es bueno pero me golpea, es que me da todo, no me hace falta nada, pues por lo menos lo económico está, digamos, subsanado dependiendo del estrato. En unos es por unas cosas y en otros es por otras, eso no se modifica, digámoslo, como en el tiempo. Yo no me separo porque lo quiero,
él también me quiere, no voy a dejar mis hijos sin un padre. O sea, N mil justificaciones que las mujeres tienen para poder quedarse al lado de una persona maltratadora. Tenemos que trabajar precisamente con las mujeres en esa dependencia afectiva y en esa dependencia emocional que tienen frente a sus parejas. Una persona no se cura por sí sola, una persona que es agresora no se cura por sí sola y debe tener un tratamiento, que es la gran dificultad que tienen, como lo veíamos ahorita con el círculo, del círculo que se da es la tensión, eso, hay una fase, hay una crisis y vuelve y se arrepiente. O sea, ese círculo dura muchísimos años precisamente por eso, porque las mujeres son dependientes afectivas o porque los niños no tienen la posibilidad ni la habilidad para defenderse en esa situación. Y si la víctima permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez y cada vez con más violencia. Es un ciclo que va creciendo, es un círculo que va aumentando. Primero fue un empujón, después un golpe, y etcétera, etcétera. Ese proceso aumenta, ese proceso no disminuye. ¿Cuáles son las responsabilidades entonces que tenemos en el sector salud? En el tema de violencia intrafamiliar está la detección y el maltrato también. En consulta externa se debe hacer una buena anamnesis, se deben recoger esos casos, búsqueda activa de esos casos, identificar y recibir el caso. Y en el tema de atención pues está toda la guía y toda la guía de atención digamos al menor maltratado, entonces brindar esa atención de esa crisis, atienden la situación de emergencia en el momento en que se necesiten, ordenan la realización de algunos exámenes de laboratorio. Ahorita pues no nos vamos a detener en el protocolo, en el de violencias que toca más adelante, pero sí hay un protocolo que les voy a nombrar ahorita cuál es para que sepan cuáles son las pruebas que se realizan. Aquí se ordenan algunas pruebas de laboratorio de acuerdo al caso que se presente. Garantizar el suministro de anticoncepción de emergencia, el de las ITS, y garantizar también la seguridad de las muestras para los elementos probatorios para la cadena de custodia y asesoría en interrupción voluntaria cuando los pacientes lo necesiten. Obviamente nosotros hacemos una notificación, un reporte, digamos, de esos casos, la ficha de la vigilancia, remitir la ficha, y las referencias pues que vamos a utilizar. Si necesitamos una medida de protección, ¿cuál es la institución a la que vamos a acudir? Pues nos toca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Comisaría de Familia o Fiscalía. Nosotros debemos hacer un seguimiento. Las instituciones de salud deben hacer realizar seguimiento de ese caso, obviamente dependiendo si es violencia intrafamiliar y violencia sexual, y todo debe quedar reportado en la historia clínica. En el tema, digamos, de violencias sexuales, entonces, para el año 2011 se notificaron 28.342 casos de noticias criminales. ¿Qué es la noticia criminal? Es cuando nosotros como profesionales o como una persona cualquiera reporta un caso o la misma víctima va y notifica un caso, digamos, al CAIBAS o a la Fiscalía. Entonces ellos crean una noticia que es como donde se inicia, digamos, el proceso de judicialización. Y Medellín pues tuvimos 2.474 casos. Siempre, miren que en las mismas estadísticas que les mostré en el caso de violencia intrafamiliar están en violencias sexuales, pues la mayoría de los casos que tenemos, tanto en el 2012 como en el 2013, pues son mujeres. En el 2012 tuvimos 87% de los casos, qué pena, aquí no les tengo el total, pero se los puedo mandar, de los casos analizados para el año 2012 igual que para el 2013. 79.2% de los casos también fueron mujeres. Yo creo que tenemos una deuda de ciudad y creo que en los municipios también es que la protección, la activación y el manejo y la no revictimización debería ser definitiva y fundamental en el caso de la atención a víctimas de violencias sexuales. La violencia sexual entonces son todas las actitudes y comportamientos que realiza un adulto para su propia satisfacción sexual con un niño, una niña, un adolescente o con su propia pareja. También existe delitos sexuales y violencias sexuales entre personas que conviven bajo el mismo techo. Se pueden manifestar de muchas maneras: penetraciones anales, vaginales, orales, con el pene o con un miembro o con otro objeto. El contacto puede incluir caricias, besos, tocamientos, partes del cuerpo, muchísimas. Y existen dos tipos
Uno es sin contacto, es como también muchas veces en los procesos de violación, yo no le tocaba, yo no le dije nada, pero les muestran genitales, les toman fotografías, los obligan a desnudarse, gestos sexuales, se masturban delante de los niños o de las niñas, utilizar pornografía también hace parte de eso, porque los victimarios piensan que si no tocan a los menores entonces no es un proceso de abuso, y con contacto pues en todas las manifestaciones que vemos. Las caricias, los besos, obligarlos a manipular, a tener sexo oral, también hacen parte entonces de todo el tema de violencias sexuales con contacto. ¿Qué agrava, digamos, el delito? Es cuando la conducta se comete con ayuda de otras personas, cuando son 2 o 3 más personas las que están, digamos, confabuladas en el proceso de abuso, cuando el responsable tiene cualquier carácter de posición o de cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima. O sea, eso realmente hace todo el proceso, o sea, ser el padre, ser un cura, ser el juez, o sea, una figura de autoridad, cuando se transmite una infección de transmisión sexual, cuando es con una persona menor de 14 años, incluso sabemos que en el tema de la atención a las menores de 14, pues entonces nosotros inmediatamente de que se hace la notificación también se hace el reporte, esté o no esté de acuerdo la familia, que es una cosa muy importante que debemos tener clara, porque a veces dice, la familia no quiere notificar, la familia no quiere que se sepa, pues obviamente en menores de 14 años pues no se cuenta, digamos, como con ese permiso de la familia para hacer la notificación. Los profesionales y las personas y las instituciones que se den cuenta de ese caso lo deben notificar. Igual que como se presume una niña embarazada de menos de 14 años, se presume un delito, también se deben notificar como niñas abusadas sexualmente. Cuando es sobre el cónyuge, también es un agravante con quien cohabite o haya cohabitado. No tiene que vivir en mi casa para saber que es un agravante del delito. Y cuando se produce un embarazo producto de una violación, también agrava, digamos, entonces el proceso de violencia. Miren, cuando una víctima de violencias sexuales acude a un servicio de salud, lo hace venciendo muchísimas dificultades, las personales, las sociales, todo lo que esto le acarrea a la persona, todas las dificultades que tiene. Entonces, en la humanización de la atención y la activación de un protocolo adecuado, donde nosotros como profesionales del área de la salud debemos tener, digamos, todo el empoderamiento y el conocimiento en todos los temas para prestarle una atención. Yo creo que si iniciamos la atención, digamos, con un enfoque de derechos, porque el tema también es tema de derechos, con un enfoque diferencial. No es lo mismo atender a una mujer embarazada, una menor de 14 años, una población trans. Cuando se hace también esa atención diferencial, tenemos la posibilidad de hacer una atención más humanizada a las víctimas. Este es el ciclo, digamos, del abuso. Empieza toda esa fase de seducción, la fase de interacción, la fase del secreto. La mayoría de los niños guardan esos secretos. El doctor Lambre habla que, es un pediatra estadounidense, habla que cuando un niño habla de un periodo de abusos sexuales, porque mínimo han pasado unos 2 años anteriores. Sobre todo porque también hay un tema en la credibilidad, y es la no credibilidad del menor. O sea, al niño no se le cree, piensa que está mintiendo, piensa que está diciendo lo que no es, pues, etcétera. Luego existe una fase de divulgación y la fase represiva. O sea, este ciclo también para los menores en el tema de abuso se hace repetitivo mucho tiempo. Además, la temporalidad también es una situación que ayuda, digamos, en el agravar la parte del delito, cuánto tiempo ha pasado, cuánto periodo se da entre esos episodios, y sobre todo que cuando son niños menores ellos no tienen facilidad en el lenguaje, confunden, digamos, el tiempo y varias cosas que no ayuda a veces al proceso de la judicialización, que por eso se necesita personal entrenado en el tema, conocer cuáles son los ciclos para poder activar rutas de ciudad. Derechos, de cuáles son los derechos que tienen entonces los niños y las niñas, que están completamente definidos. Tener derecho a no ser discriminados, a gozar de una seguridad social, a tener un nombre y una nacionalidad, a disfrutar de alimentación, a recibir atención, que a veces muchas de estas causas son procesos de la negligencia, ni siquiera del descuido, sino que no se dan, no se suministran teniendo la posibilidad. Obvio que si no se tiene, pues la connotación del contexto ya no sería de maltrato, sino de otras circunstancias sociales distintas, digamos, a la afectación. El amor a la familia, a la educación, a ser los primeros en recibir la atención,
al buen trato y a la protección contra todo tipo de discriminación. Sería importante tenerlos para que sepamos, pues simplemente se los voy a enumerar porque no vamos a ahondar hoy algunos de ellos. Es importante diferenciar entre lo que son indicadores y determinantes, digamos, del proceso de abuso sexual. Algunos indicadores físicos que le pueden ayudar, digamos, a los profesionales que están en el proceso de atención son dificultades para caminar o sentarse cuando los niños empiezan a reportar algunas dificultades, dolores o hinchazones en las zonas genitales, dolor al eliminar, dolor rectal, infecciones de transmisión sexual son determinantes, digamos, pues porque una infección, la presencia de una infección de transmisión sexual en un menor sí es un determinante de que el niño está siendo abusado. Distorsiones, atenuaciones, alteraciones o masturbaciones compulsivas. Muchos de los niños que se inician, digamos, en exhibición, que los ponen a ver pornografía, pueden presentar este tipo de comportamientos, pero sin ser abusados. Por eso es muy importante que tengamos claro cuál es el manejo, cómo se hace, y que tengamos, digamos, el acompañamiento de los profesionales para determinar un rango u otro. Otra parte como de los indicadores físicos que tenemos es cuando los niños se devuelven en su control de esfínteres, tanto anales como vaginales. Ellos se devuelven en ese control de esfínteres, dolores abdominales, ropa exterior deteriorada, algunas hemorragias que pueden presentar cuando los genitales tienen alguna presencia de daño físico, hinchazones, dilatados o rojos. Por eso no es un determinante, pero sí son indicadores, y algunas lesiones y cicatrices. Cuando el profesional hace toda la valoración clínica de ese niño, es importante que revise todos estos indicadores para saber si pasa. Algunos que son ya también de comportamiento son miedo repentino. Los niños como que empiezan a tenerle miedo a alguna persona específica o a todo. Y también es importante identificar eso. Cambios repentinos en su conducta, se comportan de una manera agresiva cuando antes no tenían ese tipo de comportamientos. Cambios en su rendimiento escolar, trastornos, se devuelven en su proceso, no hablan, no expresan, no dicen, introvertidos o demasiado callados. La mayoría de los niños que tenemos en calle y de calle son fugas en el hogar por maltrato y abuso. Excesiva curiosidad sexual, que hay que aprenderla a diferenciar si es que el niño está siendo avanzado o es que el niño está iniciado en el tema de pronto de pornografía. Juegos sexuales inapropiados para su edad también es otro elemento que nos podrían determinar como un indicador para el tema del maltrato. Aparecen asustados o fóbicos ante los adultos, cambios repentinos, desconfianzas extremas de no quedarse absolutamente con nadie, depresión, ansiedad o llantos frecuentes. Todos estos son temas que los tendríamos que profundizar en el comportamiento del niño, pero también en la recolección de la información que se tenga de la familia, con quién vive, dónde está, con quién se pasa la mayoría del tiempo. Todas esas cosas nos ayudan a identificar entonces si hay factores de riesgos asociados a eso. Algunos, digamos, factores familiares que pudieran tenerse como base, digamos, para el tema del maltrato son dificultades para expresar esos sentimientos, familias completamente, digamos, alejadas de esas expresiones de sentimientos, mensajes pocos claros. Lo que les decía ahorita también es, hoy se permite una cosa, pero mañana no se permite la misma, entonces el niño queda como en una situación ambivalente de no saber a quién hacerle caso. Dificultades para escucharlos, distancia emocional, familias que empiezan a guardar secretos entre ellos, o sea, tienden siempre a ser muy cuidadosas de lo que se dice, dificultades para resolver esos problemas, padres o cuidadores con antecedentes de maltrato, crisis familiares por necesidades básicas insatisfechas, puede ser un indicio, no necesariamente. Familias extensas también puede ser un indicador o un factor de familia asociado a esa situación. Existen muchas características de los abusadores, pero me parece importante rescatar algunas que nos pudieran ayudar. Los dije anteriormente, la mayoría de los victimarios son sus padres, sus familiares, sus tíos, sus abuelos. Y es una persona que está cerca, que tiene toda la cercanía con la víctima, tiene toda la posibilidad de manipularlo, se gana la confianza del menor. Ellos inician como con situaciones ambiguas de juegos hasta que logran, digamos, concretar como el tema del abuso. Al comienzo el menor no desconfía del adulto,
utilizan engaños, amenazas, o sea, no le puedes contar a la mamá, no le puedes contar al abuelo, no le puedes contar al abuelo, esto es un secreto entre los dos, no podemos hacer nada. Recordemos que los padres tienen pues la relación de poder y está ahí encubierta, está pues manifiesta, digamos, con los menores y tienen la posibilidad de manipularlos y usarlos, digamos, para eso. Pueden utilizar también la agresividad, es otro de los factores que se pueden ayudar. Tienden a la expansión y desprecio por el entorno social, personas como muy retraídas, los victimarios muy retraídas, muy ensimismados, predilección por las relaciones sexuales con menores, personas que realmente no son capaces como de una interacción con adultos, sino que su interacción es básicamente con los menores de edad. Obtienen placer sexual al interactuar con niños y con niñas. No todos tienen estas manifestaciones, pero sí la mayoría de ellos. Controlar y dominar, tienen el poder, pues es su padre, es su abuelo, es su tío, y hay un control de alguna manera de estos niños. Su comportamiento es temerario y amenazante, filman, algunos de ellos filman, fotografían y les guardan eso pues como el gran secreto. Personas que pueden abusar de sustancias o del alcohol o de algunas sustancias sustancias pues de drogas, que también muchos de ellos son consumidores. Son personas que normalmente son moralistas, tienen como este proceso de doble moral. Por eso les digo, lo más importante en todos esos indicadores de comportamiento, en todos los indicadores de familia, en todos los indicadores de los niños, es hacer una muy buena valoración de ese caso, pues que existe una trabajadora social que les puede ayudar con eso, y determinar entonces si el niño está presentando un comportamiento. En un abuso sexual es muy fácil, pues en accesos carnales penetrativos es muy fácil la identificación, digamos, de esos indicadores, pues porque hay evidencias y huellas físicas. ¿Cómo le podemos enseñar a los niños el proceso de autocuidado? Es aprender qué es el abuso y qué deben hacer si le pasa. O sea, es importante que los niños conozcan en su lenguaje, que sepan del lenguaje de ellos cómo y de qué manera se pueden cuidar. Conocer y ejercer sus derechos, el ayudarles a valorar y respetar su propio cuerpo. Es muy importante que ellos sepan que hay caricias adecuadas, besos adecuados, dónde se dan, dónde no se dan. O sea, que los niños aprendan ese comportamiento de cómo cuidar. A diferenciar entre los contactos adecuados e inadecuados, pues que nadie les toque los órganos genitales, nombrarlos por su nombre también es muy importante para que ellos aprendan a conocer cuáles son, saber qué es un secreto y cuándo se debe contar, que hay cosas que no se, hay cosas que se deben hablar, o buscar una persona para que puedan tener la ayuda. No aceptar invitaciones de desconocidos, aunque esto está muy revaluado hace mucho tiempo, porque la mayoría de los abusadores son personas que están al interior de su casa. Como les decía, la mayoría de los abusos sexuales en niños es su padre, es su abuelo, es su tío, es su primo, pues, o sus cuidadores. Y buscar ayuda y atención en un momento determinado. Recordemos una cosa, la experiencia de abuso sexual para un niño o una niña es una vivencia altamente compleja y dañina para ellos. El niño o la niña no es responsable de lo que ocurre, porque la mayoría de las veces lo que encontramos es que la madre lo que hace es culpabilizar a la menor. Ella fue la seductora, ella fue la que lo buscó, ella es la que lo seduce, y no es así. Realmente la mayoría de los niños no mienten sobre un caso de abuso sexual. Somos los adultos los que les ponemos ese tinte, digamos, de perversidad a ese asunto. Cuando relatan una situación de abuso no se debe dudar de lo que dicen, y que les decía ahorita el doctor Lambert, dice que ya mínimo han pasado 2 años atrás, daños de dolor emocional, de dolor físico, anterior a toda esa situación, antes de que el niño sea capaz de hablar de ese asunto. Es muy difícil que un niño o una niña mienta al respecto. Los niños realmente no mienten frente al abuso, lo que pasa es que somos los adultos los que no sabemos leer, digamos, esos signos y esos síntomas que se les presentan. Todos somos responsables de la seguridad de esos menores. Busquemos la ayuda necesaria, activemos las rutas que se tienen, cuáles son las instituciones, capacítense como profesionales en el tema de abuso, de violencias y de maltrato, porque a veces lo que hacemos son procesos discordantes, lo que hacemos es negaciones, usted no está siendo abusado, hacemos juicios de valor, etcétera, etcétera. Ayudarles para que puedan hablar del tema con la persona que lo va a atender.
Miren, en salud y en urgencia, sobre todo yo les digo a los profesionales, como ustedes no son los profesionales que van a seguir atendiendo ese caso, hagan la contención y remitan al profesional para que la víctima no tenga que estar contando esa historia nuevamente en todas partes y tener que volver a ese proceso. Recomendaciones: fundamental, creer, escucharlo como si le creyeran. Con los menores de 3 años es muy difícil por el número de palabras reducidas, porque ellos no tienen un lenguaje muy amplio. Atenderlos siempre como sentido de protección y no de judicialización. Nosotros como profesionales del área de salud no somos quienes para juzgar si es verdad, si no fue verdad, si me está diciendo lo cierto, si no me está diciendo lo cierto. Yo hago una muy buena anamnesis, una muy buena recolección de esa información y será entonces el ente de judicialización el encargado de creer o no creer frente a eso, o saber si fue verdad o no fue verdad. El tema de violencias sexuales lo utilizamos mucho. Yo no sé si eso será verdad, será cierto, quién sería, no. El relato del menor se debe dejar reportado en la historia clínica. Atención, manejarlo es más como protección que como judicialización. Acompañar a la víctima sin hablar de la agresión, no repetirla, no ponerla nuevamente, que se devuelva en la historia. Garantizar que la víctima no sea presionada para retractarse es importante en el proceso de atención, y reportar. Yo creo que reportar es el primer paso contra la impunidad. Crear esa noticia criminal, crear ese reporte en el proceso de judicialización ya nos da, digamos, a los profesionales la garantía de que ese proceso va a iniciar. Pues les voy a mostrar las rutas de Medellín, porque pues rutas de municipios no tengo, pero entonces son las rutas del proceso de atención, donde informo, existen algunas líneas, pero que pueden ser copiadas por ustedes, digamos, de acuerdo a las necesidades de su municipio. Son rutas intersectoriales, no es la ruta de salud. La ruta de salud es activación de protocolo de atención a víctimas de violencias sexuales, ¿cierto? Que son las rutas intersectoriales. Entonces esta es salud, las dividimos en un caso inmediato, es un caso que no ha pasado 72 horas de ese proceso de atención. De salud, que es la atención en urgencias, activación de ese protocolo y la notificación que debemos hacer. Fiscalía, ¿qué hace? Crear esa noticia criminal, hace la parte ya de la denuncia, que lo hace la víctima. La única persona que denuncia es la víctima. La víctima igual dice que fue abusada, que fue violentada, que fue maltratada. Nosotros como profesionales reportamos y notificamos, ¿cierto? Entonces nosotros, salud, atención en urgencias, activación de protocolo y notificación a la Fiscalía y al CIVIGILA. Nosotros tenemos esa doble obligación. Y a la Fiscalía obligación si son menores, y si son adultos ellos toman la decisión. Esto es en un caso inmediato de violencias sexuales. Y la ruta en un caso de sospecha es igual. O sea, dependiendo del tiempo en el que la persona llegue a consulta por violencias sexuales, si ya pasaron 72 horas, entonces si no han pasado lo devuelvo, pero si ya pasaron, el médico hace una valoración de eso y mandará prueba de embarazo si es necesario, de infecciones de transmisión sexual, todo el tema de VIH, y pues le mandará los exámenes necesarios. La diferencia con las rutas de menores y de adultos es que en la parte de menores de edad, que esta era la parte de menores, la anterior, perdón, era lo de los adultos, es que estaría el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la institución que nos ayuda con las medidas de protección de los menores. Y la ruta es exactamente la misma. Caso inmediato, entonces tener claro que una víctima de violencias sexuales que no han pasado 72 horas de ese episodio, inmediatamente remitimos a urgencias. Además tiene una situación de atención. Es gratis, tenga o no tenga afiliación al sistema. O sea, la ley 1146 dice que la atención a víctimas de violencias sexuales es completamente gratis. No tiene ni cobros, no tiene ni copagos, ni tiene diferenciación si está o no está afiliada al sistema. Y este sería en un caso de sospecha, digamos, para el tema de violencias sexuales con menores de edad. Entonces, salud, entonces da también el conocimiento, si ya pasaron las 72 horas, entonces lo que les decía, la valoración clínica. Fiscalía es muy puntual en lo que hace, la crea la noticia criminal, a veces avisa el Instituto Colombiano también, porque es que un caso no nos llega solo primero por salud, puede llegar por salud, puede llegar por la Fiscalía, puede llegar por una línea de atención, por cualquier lado, o por comisaría también se puede activar. Lo que sí es importante y fundamental que nos debe quedar claro es que un caso de violencia sexual, la primera atención la debe hacer salud.
con esa atención y ya Salud hace la remisión, la notificación y la derivación entonces, y la notificación al Civigila también. Fiscalía entonces crea esa noticia criminal, da aviso al instituto y Medicina Legal es muy puntual. Medicina Legal lo que hace es una valoración sexológica y remite a Salud cuando la persona no ha tenido atención. ¿Por qué termino con esta presentación? Es porque la corresponsabilidad, digamos, en el tema nos corresponde a todos, pues un pedacito lo hace Salud, otro pedacito lo hace, digamos, el tema de judicialización y el otro, pues el tema de protección y el otro Medicina Legal. Si todos nos unimos, digamos, en este proceso de atención, en vincularnos y hacer una atención humanizada, pues creo que las víctimas tendrán garantizado su proceso no solo de salud, sino también la judicialización, y que nosotros como profesionales en el área de la salud, pues estamos encargados, digamos, como de no solamente la atención, sino la derivación, el reporte y el proceso de atención. Yo termino con esto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya les dijo Alonso que la vamos a hacer vía chat, escriben y yo les contestaré entonces por el micrófono. Muchas gracias por su atención prestada y les estaremos colgando, digamos, la presentación esta semana, y vamos a colgar también unas preguntas para que ustedes las resuelvan después de esta teleconferencia. Abrimos entonces el espacio para las preguntas. Bueno, nos preguntan, y tengo una duda con el caso de una niña menor de 14 años que viene a ingresar a control prenatal, pero con consentimiento de ella y su familia. Igual se notificó a la notifica a la policía. Sí. Menores de 14 años, según nuestra normatividad, según nuestras normas existentes por Código de Infancia y Adolescencia, por Ley 1257, por Protocolo de Atención a Víctimas de Violencias Sexuales, no están en condiciones de consentir relaciones sexuales, y se considera toda relación sexual con menores de 14 años un delito sexual. Se notifica igual a la comisaría o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nos preguntan también cuál es nuestro papel como agentes comunitarios de salud frente a las diferentes situaciones de violencia, ya que nuestro perfil no es psicosocial. No importa que no sea un perfil psicosocial. Siempre les decía ahorita que todas las personas que conozcamos un caso de abuso, de maltrato, debemos hacer la notificación. Tenemos maneras también de hacer notificaciones anónimas. Yo no sé si en los otros municipios puedan contar con ese servicio, pero se debe hacer. O sea, obviamente debemos reportar el caso, así no sean, es que la comunidad en general también activan medidas de protección para el tema de víctimas de violencias sexuales. Entonces es importante decirle que los agentes comunitarios además están identificando casos, se están dando cuenta de casos. Es importante que hagan la notificación a la comisaría entonces frente al tema o al Instituto Colombiano, para que por lo menos hagan las medidas de protección de esos menores que están siendo maltratados o abusados.
Me pregunta Anastasia cuál es la ley, cuál ley, no te entiendo. ¿De qué ley me estaban hablando? Porque no sé de qué ley es. Es el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, la que protege a los niños de los derechos de los niños, es la Ley de Infancia, la que conocemos como Código de Infancia y Adolescencia, y la Ley 1098 del 2006. También está la Ley 1257, que es la de víctimas de ley contra las mujeres, que también es otra de ellas. Y otra que la convierte en un delito que también protege en el tema de violencias sexuales sería el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencias Sexuales, que es la Resolución 459 del 2012. Alonso les acaba de poner entonces la página donde ustedes deben registrarse para que les quede entonces la asistencia. Si tienen otra pregunta, y si no, entonces damos por terminada la conferencia. Bueno, muchas gracias. Ya está en la página, ya está, Alonso les acaba de poner en el chat cuál es la página en la que se deben registrar y ahí está el procedimiento. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a nuestra facilitadora. Muchas gracias a ustedes por atender la invitación. Vamos a finalizar la grabación. Que tengan todos una feliz tarde.